este lugar, ¿no es cierto?, se denomina Pueblo Perdido. Es un nombre, digamos, que tiene que ver con lo reciente, es decir, por la ubicación y cómo ha sido, ¿no es cierto?, descubierto. Relacionado con lo antepasado, es decir, es muy difícil establecer los nombres debido a que la lengua que manejaba esta gente era el cacano. Es un lugar que está un poco, ¿no es cierto?, alejado del río, debido principalmente, ¿no es cierto?, a su funcionalidad. Es decir, que a medida que se fue avanzando, ¿no es cierto?, en la investigación, se fue dándole la funcionalidad correspondiente a cada uno de los sectores y en realidad, ¿no es cierto?, a todo lo que es este lugar que se denomina Pueblo Perdido. En realidad no es lo único que hay en la zona, sino son varios cientos de lugares que tienen que ver sobre todo, ¿no es cierto?, con la agricultura, con el tejido, con la ganadería, es decir, con todas las actividades de tipo económicas que puede, ¿no es cierto?, realizar una población. En este caso, estas ruinas corresponden a la cultura de la Guada y se las ha ubicado, ¿no es cierto?, en el tiempo aproximadamente entre el 100 y el 200 después de Cristo. El Pueblo Perdido, digamos, tiene una construcción o una característica fundamental, es que en su mayoría, casi un 80%, ¿no es cierto?, de la utilización de la materia prima, digamos, de la construcción, es piedra. Puede llegar a ser, ¿no es cierto?, piedra canteada o trabajada, como también, ¿no es cierto?, es piedra puesta de forma natural, buscando siempre las mejores caras o las mejores formas hacia afuera de la pared. Es decir, que es un lugar que está preparado para la actividad de tipo textil. Digamos, las diferentes partes que ustedes van a observar, es decir, lo poco que ha quedado, es lo que ha quedado, ¿no es cierto?, en pie, es la base, como en el caso que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en el frente de acá, y parte de la pared intermedia, es decir, la parte superior y el último tramo se calcula que puede llegar a ser, ¿no es cierto?, lo más endeble o lo más blando, que puede llegar a ser adobe o una mezcla, ¿no es cierto?, de barro con vegetal. Entonces, estos sectores, ¿no es cierto?, tienen que ver mucho con lo que es la producción textil. Estos espacios abiertos vendrían a ser, ¿no es cierto?, los talleres. Es decir, que estos espacios físicos siempre aparecen, digamos, aparejados a lo que son los recintos habitacionales, como son, ¿no es cierto?, estos pequeños cuadrados o rectángulos, y un poco tienen que ver también, ¿no es cierto?, con el manejo del espacio, es decir, ese manejo con la dimensión posiblemente del grupo o de la familia, en la cual tiene que ver la cantidad de recintos habitacionales con el número. Es decir, que hay sectores donde aparece un recinto cerrado y aparece el taller. En otros lugares aparecen dos recintos cerrados y el taller. Y en este espacio, ¿no es cierto?, más grande, aparecen tres recintos cerrados o dormitorios y el espacio de trabajo más adosado, ¿no es cierto?, un espacio más amplio que son como una especie de patios protegidos. Estos patios también tienen, ¿no es cierto?, esa función de estar, digamos, siendo un lugar utilitario para realizar actividades de tipo domésticas. No solamente esta parte, sino otros patios que son menores, han tenido la función, ¿no es cierto?, de lugares digamos, como una especie de mercado o de comercio donde se podría realizar, ¿no es cierto?, los intercambios de los diferentes productos. Esta gente, bueno, hay evidencia, ¿no es cierto?, de las excavaciones que se hicieron, de los elementos que se recuperaron, un poco como para hablar de la economía de estos grupos. Es decir, que la base, por ejemplo, en la parte, digamos, de agricultura tenemos, ¿no es cierto?, el maíz, la papa, el zapallo, el poroto, y en lo que hace posiblemente, ¿no es cierto?, en lo que en la obtención de proteínas, es decir, de carne, el elemento principal, ¿no es cierto?, es la llama o algún otro tipo de camélidos.
Y después animales menores, ¿no es cierto?, como el pecarí o el chancho del monte, alguna especie, ¿no es cierto?, de paloma, perdices, algunos quirquinchos, conejos, es decir, es variada la alimentación. Y en forma conjunta, digamos, con la recolección, también, ¿no es cierto?, de algunos frutos que tenemos propios, ¿no es cierto?, de nuestra flora y nuestros montes, como el algarrobo blanco, el algarrobo negro, digamos, el mistol, el chañar, la pata, el ají del monte, ¿no es cierto?, y otras plantas menores que son también de uso de tipo industrial para utilización digamos, de la obtención de los diferentes colores para teñir, ¿no es cierto?, los tejidos, y también, ¿no es cierto?, con un fin medicinal. Este pequeño cuadrado que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, que es un cuadrado hecho, ¿no es cierto?, en piedra, justamente son lo que uno denomina, ¿no es cierto?, bases de poste, es decir, que medianamente nos puede dar una idea de cómo pudo haber sido el techo, es decir, en este lugar ubicado, ¿no es cierto?, el poste principal que sostenía el techo, ya sea a la cumbrera si fuera 2 aguas, o a la vara principal si fuera, ¿no es cierto?, un techo con una inclinación plana, es decir, un techo en 2 tramos, es decir, teniendo en cuenta que la madera no es, ¿no es cierto?, lo largo, o digamos, no tiene lo suficiente longitud para construir, ¿no es cierto?, una viga de un solo tramo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen una viga central y desde la pared hasta esta viga principal hacen, ¿no es cierto?, un tramo del techo, y a su vez desde la viga hasta la otra que está, ¿no es cierto?, ubicado en la salida de la habitación, hacen, ¿no es cierto?, un techo de pueblo perdido. O sea, es lo que nosotros un poco aclaramos, ¿no es cierto? Es lo que denominamos de acuerdo a los lugareños, ¿sí? Nombres que han quedado, ¿no es cierto?, muy recientes, con relación a la época o digamos, a la edad que tiene el lugar. Es decir, si uno tuviera que relacionar, ¿no es cierto?, el nombre que ha tenido en aquella época cuando ha vivido la gente que construyó, mentiríamos, no sabríamos decirle porque desconocemos, porque el cacano es una lengua que desapareció aproximadamente hace casi, ¿no es cierto?, 150 años, la última gente que lo hablaba, en los departamentos Pomán, al oeste de la provincia de Catamarca. También, dentro de lo que nosotros podemos observar en el lugar, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ciertos elementos que son, porque, digamos, uno toma en cuenta la forma o los diferentes tipos de abertura que puede tener. Es decir, que si nosotros filmamos la puertita, van a ver, ¿no es cierto?, que es como un zigzag y muy bien protegido. Es decir, que estos lugares son, ¿no es cierto?, como una especie de depósito o granero, debido también, ¿no es cierto?, a los elementos que han aparecido en el lugar. Es decir, que son como deflectores o sobresalientes de las paredes, en las cuales, ¿no es cierto?, no permite que cualquier animal pueda penetrar, si, ¿no es cierto?, una persona bien estilizada, ¿no es cierto?, pasa por este pequeño pasillo, en la cual no necesitan un elemento de obstrucción, es decir, no ponen una puerta, sino la forma es la que le da, ¿no es cierto?, la protección. Por ejemplo, acá vamos a observar este tipo, ¿no es cierto?, de mortero plano, que se llama, ¿no es cierto?, conana, que hay mucho en Es decir, que cuando se destapó, ¿no es cierto?, aparecieron las paredes a ese nivel, o sea, no se reconstruyó, no se levantó nada, sino es como ustedes ven. O sea, toda piedra que puede estar fuera de la pared es la que estuvo, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles de excavación. Tengan en cuenta que acá, ¿no es cierto?, termina la pared norte, toda la pared, ¿no es cierto?, que habíamos comenzado observando desde el comienzo de la construcción.
y cierra, ¿no es cierto?, también un gran patio donde posiblemente, ¿no es cierto?, hay algunos pequeños cuadrados que están apareciendo y que pueden llegar a cumplir, ¿no es cierto?, la función de corrales. Vamos a pasar a la última parte, bastante cruenta, porque ha habido, ¿no es cierto?, sacrificios humanos y dentro de lo que es la iconografía de la cerámica, o sea, los dibujos y todas las representaciones que tienen que ver con el arte rupestre, aparece, ¿no es cierto?, un personaje que es lo que comúnmente, ¿no es cierto?, puede llegar a ser el sacerdote o el chamán. Entonces acá, en este espacio físico, que es el lugar más alto que tiene el lugar y por la forma, ¿sí?, se calcula que puede llegar a ser, ¿no es cierto?, el montículo o la pirámide de tipo ceremonial. ¿Por qué uno, ¿no es cierto?, infiere o sospecha que es digamos, ese lugar? Debido, ¿no es cierto?, a la predominancia que tiene con el resto de la construcción. Es decir, que de este punto, cualquiera donde yo me pueda parar, puede, ¿no es cierto?, observar lo que yo estoy haciendo en el lugar.